La Secretaría de Cultura, a través de la Coordinación de Vinculación Cultural Comunitaria y Código DF, presentan Vincularte. A partir de este momento, los micrófonos se abren a la cultura urbana. La capital es su cultura. Un espacio tomado por las propuestas artísticas de cada rincón de esta urbe. El intenso movimiento cultural Genera el latido del pulso cultural de la capital. Vincularte. El pulso cultural de la capital. Conduce Andrés Castuera Miche. ¡Comenzamos! Pues hoy está con nosotros Nosotros Hacemos Teatro. Es un placer realmente tener en cabina a Mariana Brito y a Felipe Oliva, quienes, están al frente de esta empresa cultural. Mariana y yo nos conocimos por allá del 96, a finales del 96, por un amigo mutuo. Mariana estaba montando una obra de Pilar Campesino, la de Octubre terminó hace mucho. Y bueno, de pronto se les fue el actor y este amigo me dice, oye, pues se nos fue, le digo, pues invítame. Y ya, él la estaba dirigiendo la obra, de pronto él se desapareció, Mariana estaba en telenovela, nos dejamos de ver y bueno, yo empecé a trabajar con el texto de García Lorca, de La Casa Bernarda Alba, y entonces empecé a buscar a las mujeres actrices, y dije, bueno, pues ya que no se nos hizo trabajar en la otra obra, la voy a invitar acá. Y nos quedamos de ver, le di el texto, me dijo que sí, estaba ella en ese momento haciendo una versión de homenaje de Cosas de Muchachos, la obra del maestro Guilebaldo López, en un montaje pues que era más para rememorar, ¿no? Conmemorar la obra, ¿no? Los 30 años que tenía la obra. Entonces yo fui a ver ese montaje y yo le dije, mira, está muy clásico, ¿no? Está montado como se escribió y yo creo que la obra tiene mucho que decir. Y Mariana me dijo, ¿y por qué no me diriges? Y dije, bueno, pero si le entras a Belisa, pues, que era el segundo montaje que yo iba a hacer, y ella me dijo, bueno, pues va. Entonces entró ella a la Casa Bernarda, empecé yo a dirigir Cosas de Muchachos, también entró a Belisa, y empezamos a tener una identidad ahí, ¿no? Eso es más o menos como iniciamos. Iniciamos con la nada, ¿no? O sea, hacer teatro independiente es hacerlo con tus propios recursos. La escenografía que usábamos en Cosas de Muchachos nos la regaló una fábrica de muebles, de oficina, que ellos trabajaban láminas, que incluso hemos encontrado algunos escritores aquí en la Secretaría de Cultura, escritorios y archiveros de esa empresa. Invertimos en aquel tiempo, en el 98, 5,000 pesos para la producción de Cosas de Muchachos. Y bueno, Cosas de Muchachos tiene toda una historia porque llegó a 500 representaciones y hemos ganado mucha lana con esa obra. Honestamente y con muchísimo gusto se ha ganado bastante dinero y Cosas de Muchachos se volvió como el caballito de batalla porque nos daba dinero para producir las siguientes obras. Muchas veces este término está muy devaluado. Se usa teatro independiente para denigrar muchas veces el trabajo que se hace fuera de las instituciones o que se hace al margen, a la sombra, o muchas veces en contra de los cánones de las instituciones. Y teatro independiente quiere decir eso, y es muy loable, ¿no? Porque es el teatro que se tiene que hacer al no contar muchas veces con el apoyo, muchas veces no alcanza, o que muchas veces no está donde debería de estar. Y lejos de avergonzarse, el orgullo con el que lo dicen, ¿no? Cuando muchos se esconden, bajan la cabeza, ¿qué haces? Teatro independiente. Y qué bueno que este sea el ejemplo de qué bueno que estamos haciendo teatro independiente, porque cuando ha habido los apoyos, se han aprovechado los apoyos, pero no se trata de que termine el apoyo y termine el proyecto. Así es. ¿Cómo han logrado posicionar esta imagen de que el teatro independiente sea una forma de vida? Mira, yo que mucho tiempo me estuve encargando de lo que fue relaciones públicas y anunciarnos como teatro independiente, y lo ponía así, teatro independiente profesional. Porque todos nuestros actores, todo el equipo, somos profesionales y hacemos esto con un amor y una pasión y una entrega maravillosa, no solo en la escena, sino en la producción, en lo que es difusión. Y sí nos ha costado trabajo defender este título como teatro independiente profesional,
porque sí, como dices, está muy devaluada la palabra y a veces creen que es teatro amateur o que le llaman teatro universitario, ¿no? Y no tiene nada que ver, experimental. Como si el teatro no fuera experimental, Sí, pero por definición, ¿no? Todo el teatro, por supuesto, y lo catalogan como a lo mejor teatro pequeño, ¿no? Y no, podemos competir y lo hemos demostrado con todo nuestro trabajo a nivel internacional, ¿no? No tiene nada que ver que sea de mala calidad, al contrario. ¿Qué representó, Judith, en tu carrera y en esta relación profesional de Nosotros Hacemos Teatro? Yo creo que ese fue el salto más grande que hemos tenido también como compañía, al ir a un festival internacional de teatro y demostrar que nuestro trabajo está a un nivel mundial. O sea, sí lo podría decir así, porque la acogida que tuvimos en Venezuela, que fue donde fue este encuentro, que todavía podíamos ir sin problemas, sí. Fue muy grande. Fue un trabajo el cual nos dio no solo premios aquí en México por las asociaciones de críticos, sino nos dio el reconocimiento del público, que eso es lo más grande. Con 2 años y medio más o menos que estábamos haciendo cuentas, que estuvimos en cartelera, la gente salía muy conmovida, a lo mejor un texto muy complicado del maestro Felipe Oliva, pero la gente salía conmovida, decía, no entendí, pero sentí todo. ¿Cómo hacer para que una obra de un dramaturgo mexicano se la rife en esta cartelera tan broadwayizada que tenemos en la ciudad? Sí es complicado, sí es muy complicado porque esta idea de pues el euroteatro que hace pues, incluso la Compañía Nacional de Teatro, ¿no? Y la Compañía Nacional de Teatro monta pues euroteatro y bueno, sí. Pues cada quien tendrá ganas de montar lo que quiera, pero nosotros hemos ido mezclando entre el teatro universal y el teatro mexicano. Entonces, hemos trabajado autores como García Lorca, Dostoyevsky, Molière, ¿no? Lope de Vega, pero el teatro mexicano para nosotros es muy importante porque mexicanos somos y ahí es donde está nuestra identidad. Rescatar la dramaturgia mexicana que es muy castigada en la cartelera, que autores como Ibargüengoitia que podría montarse, el mismo Leñero que podría montarse bien, pero hay muchos otros que nosotros nos ha gustado su lectura, ¿no? El caso que tenemos ahorita de Curva Peligrosa de Pilo Galindo, él es de Ciudad Juárez y no sabe, o sea, la historia que traen allá, que nos ha platicado, que nada que ver con lo que están pasando en las noticias. A mí es lo que me ha interesado. Más allá de que Mariana, pues siendo hija de Willy Waldo, tiene también interés de proyectar, pero este grupo de dramaturgos conocido como el Grupo de los 12, Víctor Hugo Rascón Banda, la maestra Norma Román Calvo, Tomás Utusástegui, Pedro Salinas, Dante del Castillo, ¿no? Que es gente maravillosa de verdad que con la que yo he tenido el gusto de convivir, de compartir el pan y la sal, que yo los conocí en los libros cuando yo empecé a hacer teatro y cuando empiezo a conocerlos personalmente y no solamente eso sino a decir con gusto que son mis amigos ahora, es una obligación para nosotros como productores y para mí como director tomar los textos de ellos y llevarlos a escena, ¿no? Muchas veces estos mismos directores son los primeros en excluir a los dramaturgos mexicanos. Hace muy poco, en una mesa redonda de directores contemporáneos, tuve la mala suerte o la buena suerte de haber estado ahí, donde se le ocurre a Germán Castillo, ¿no?, decir que no hay dramaturgos mexicanos, enfrente de la maestra Román Calvo, que acabas de mencionar, y que la culpa del fracaso del teatro en México era de los dramaturgos, que por eso nadie los montaba, porque lo que escribían no servía, ¿no? Imagínate este tipo de afirmaciones viniendo de gente que ha tenido todo el apoyo de la universidad, y no era el único, estoy hablando de porque esta afirmación la hizo él, y había varios de esta generación de directores que de repente dicen, bueno, si ellos, que son los que tendrían que alimentar el amor y la crítica por la dramaturgia mexicana, no la están incentivando,
pues mucho menos el teatro comercial, ¿no? Fíjate que en ese sentido yo puedo decirte que al menos en lo que yo conozco de la historia del teatro en México en el siglo XX, los montajes que han trascendido, verdaderamente trascendido, han sido dramaturgos mexicanos. Por supuesto. ¿No? O sea, desde... Los signos del zodiaco. Bueno, Sí. ese es como el ejemplo mayor, ¿no? Pero hay muchísimos. ¿Sí? Sí. Porque ni siquiera puedo decirte yo que históricamente nada más lo leí del montaje que se hace referencia del tranvía llamado Deseo, montado Sí. por Sequizano, ¿no? Y dice, pues, sí, fue un montaje ícono, pero la verdad es que los signos del zodiaco tienen un impacto mucho mayor, ¿no? Dramaturgos hay muchísimos, ¿no? Que ellos no pongan sus ojos ahí, bueno, ya es cosa de ellos, ¿no? Muchas gracias, Mariana y Felipe, Gracias por a haber estado ustedes, en verdad. Gracias, los esperamos en el Teatro Coyoacán. Esto fue Vincularte. Una presentación de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de la Coordinación de Vinculación Cultural Comunitaria. Y Código DF, todas las voces en un mismo lugar.